Desde el año 2021, el fenómeno de la inflación comenzó a manifestarse con fuerza en el panorama económico global, obligando a Occidente, con Estados Unidos a la vanguardia, a realizar un viraje crítico en sus políticas económicas. Durante décadas, el mundo se había acostumbrado a vivir con tasas de interés cercanas al 0%, una situación que había permitido un manejo relativamente cómodo de la economía y los mercados financieros. Sin embargo, la presión inflacionaria obligó a los principales bancos centrales a revisitar y ajustar sus políticas, llevando las tasas de interés a niveles que no se veían desde hace años. La respuesta a este escenario no fue inmediata ni sencilla. La inflación, al principio, parecía una visitante temporal que pronto se marcharía, pero con el pasar de los meses, su persistencia y efectos comenzaron a ser evidentes. Los bancos centrales, que inicialmente adoptaron una postura de espera, pronto se vieron en la necesidad de actuar. Esta acción implicó el incremento de las tasas de interés, una medida clásica para combatir la inflación, pero que traía consigo un conjunto de desafíos y consecuencias en cadena. El año 2021 marcó el inicio de este cambio de rumbo. Estados Unidos, como líder económico y político del bloque occidental, tuvo que enfrentar las primeras señales de lo que sería una serie de ajustes difíciles. La inflación, lejos de ser un fenómeno aislado, se convirtió en el centro de atención de las políticas monetarias y fiscales. Los bancos centrales de todo el mundo, siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal, comenzaron a aumentar las tasas de interés, marcando el fin de una era de dinero barato y fácil. Este ajuste no solo tenía implicaciones para el manejo de la inflación, sino también para el sistema bancario en general. La historia reciente ha demostrado que cambios bruscos en las políticas monetarias pueden tener efectos profundos y a veces inesperados en el sistema financiero. Un claro ejemplo de esto fue el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, un evento que sacudió los cimientos del sistema bancario y reavivó memorias de la crisis financiera de 2008. La Reserva Federal, en respuesta a la crisis bancaria y con el objetivo de prevenir un colapso mayor, implementó el Bank Term Funding Program. Este programa buscaba ir al corazón del problema, la falta de liquidez. Al proporcionar liquidez al sistema bancario, la Reserva Federal buscaba estabilizar los bancos y, por ende, la economía en su conjunto. Este tipo de intervenciones, aunque cruciales en momentos de crisis, plantean preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo de tales medidas y el equilibrio entre combatir la inflación y mantener la estabilidad financiera. Los efectos de estas políticas y las intervenciones de los bancos centrales son amplios y variados. Por un lado, buscan frenar la inflación y estabilizar los mercados financieros. Por otro, plantean desafíos significativos para el crecimiento económico, especialmente en un contexto global aún recuperándose de los impactos de la pandemia de COVID-19. Además, la situación geopolítica, marcada por tensiones y conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania, añade una capa de complejidad al panorama económico global. En este contexto, la pregunta que surge es cómo equilibrar la necesidad de controlar la inflación con el imperativo de mantener la estabilidad financiera y promover el crecimiento económico. La respuesta a esta pregunta no es sencilla y requiere un análisis cuidadoso de las dinámicas económicas, las políticas monetarias y fiscales, y los factores externos que influyen en la economía global. Ante el aumento persistente de la inflación, los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, comenzaron a implementar una serie de medidas para contenerla. La principal herramienta utilizada fue el incremento de las tasas de interés, una estrategia clásica destinada a enfriar la economía al hacer más caro el crédito y, por ende, reducir el gasto y la inversión. Esta medida, aunque efectiva en teoría para combatir la inflación, conlleva el riesgo de desacelerar el crecimiento económico y aumentar el costo del servicio de la deuda para hogares, empresas y el propio gobierno. El principal desafío para los bancos centrales ha sido encontrar el equilibrio correcto entre combatir la inflación y no ahogar el crecimiento económico. La implementación de tasas de interés más altas ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros, con una volatilidad aumentada y una reevaluación del riesgo por parte de los inversores. Además, el sector bancario, acostumbrado a años de tipos de interés bajos, ha tenido que ajustarse rápidamente a este nuevo entorno,
lo que ha resultado en tensiones y desafíos para algunas instituciones financieras, como se evidenció en el colapso de varios bancos en Estados Unidos. Además de las tasas de interés, los bancos centrales han recurrido a políticas monetarias no convencionales para influir en la economía. Estas incluyen medidas como la expansión cuantitativa, donde los bancos centrales compran activos financieros para inyectar liquidez en el sistema bancario y estimular el crédito y la inversión. Aunque estas políticas pueden ser efectivas en períodos de crisis, también plantean riesgos a largo plazo, como la posible creación de burbujas financieras y la dificultad de retirar estas medidas sin perturbar los mercados. La pandemia de COVID-19 añadió una capa adicional de complejidad al panorama económico mundial. La crisis sanitaria llevó a una contracción económica sin precedentes, obligando a los gobiernos y bancos centrales a implementar medidas extraordinarias de estímulo fiscal y monetario para sostener la economía. Sin embargo, la recuperación económica posterior, combinada con interrupciones en la cadena de suministro y otros factores, contribuyó al resurgimiento de la inflación, desafiando aún más a las autoridades monetarias en su lucha por mantener la estabilidad económica. Mirando hacia el futuro, la ruta de los bancos centrales continúa llena de incertidumbres. La capacidad de estos para retirar las medidas de estímulo sin provocar disrupciones significativas en los mercados financieros será crucial. Además, la evolución de la pandemia y sus efectos a largo plazo en la economía global, así como las tensiones geopolíticas y sus repercusiones en los precios de la energía y los alimentos, seguirán siendo factores clave que influirán en las decisiones de política monetaria. En este contexto, el equilibrio entre combatir la inflación y promover el crecimiento económico requiere de una gestión cuidadosa y una vigilancia constante de la evolución económica y financiera mundial. Los bancos centrales deben estar preparados para ajustar sus políticas de manera ágil y efectiva, respondiendo a los cambios en el panorama económico para asegurar una recuperación sostenible y estable. Las decisiones de política monetaria tienen efectos duraderos que van más allá de los ciclos económicos inmediatos. A medida que los bancos centrales transitan desde políticas expansivas hacia un enfoque más restrictivo para combatir la inflación, las economías deben adaptarse a un entorno de financiamiento más costoso. Esto puede llevar a una reevaluación de las inversiones, afectando el crecimiento a largo plazo y la creación de empleo. Además, el incremento en el costo de la deuda impacta tanto a los gobiernos como a los consumidores, limitando el gasto público en programas sociales y aumentando la carga financiera sobre los hogares. En un mundo globalizado, la inflación y la estabilidad financiera no son problemas que puedan ser abordados de manera aislada por un solo país o región. Las políticas implementadas por un banco central importante, como la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen repercusiones globales, afectando flujos de capital, tipos de cambio y balances económicos en otras partes del mundo. Por ello, la cooperación internacional y el diálogo entre bancos centrales y organismos financieros internacionales son fundamentales para coordinar políticas que promuevan la estabilidad global y eviten efectos secundarios adversos. Las economías globales enfrentan un futuro lleno de incertidumbres, desde la transición energética necesaria para combatir el cambio climático hasta los cambios demográficos y los avances tecnológicos. Estos factores exigen una reevaluación de las estrategias económicas y una adaptación continua de las políticas monetarias. La flexibilidad y la innovación serán cruciales para abordar estos desafíos, asegurando que las economías puedan crecer de manera sostenible y resiliente ante los shocks futuros. Las políticas monetarias no solo tienen implicaciones económicas, sino también sociales. La forma en que se gestionan puede exacerbar o mitigar la desigualdad económica. Por ejemplo, la expansión cuantitativa puede aumentar los precios de los activos, beneficiando a quienes ya poseen acciones o propiedades, mientras que el incremento de las tasas de interés puede afectar desproporcionadamente a los deudores, especialmente en hogares de ingresos bajos y medios. Es fundamental que las políticas monetarias se complementen con políticas fiscales y sociales dirigidas a promover la equidad y apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad. La gestión de la política monetaria en el actual contexto global requiere no solo una cuidadosa consideración de las dinámicas económicas, sino también un compromiso con la justicia social y la cooperación internacional.
Los bancos centrales y los gobiernos deben trabajar juntos para diseñar políticas que no solo aborden los desafíos económicos inmediatos, sino que también promuevan un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo. En este esfuerzo, la transparencia, la comunicación efectiva y la responsabilidad serán esenciales para mantener la confianza pública y asegurar una recuperación económica inclusiva y resiliente.